la ciudad, pero no, hermanos, le intenté 3 veces y mejor aquí en New Jersey. Entonces, sí, muchas gracias. Somos mexicanos de Oaxaca, pero como decía un primo, dice, soy de Oaxaca, pero me eché a perder en el DF. Entonces, mucho tiempo estuvimos viviendo en la parte del Distrito Federal. Mi pasado es como maestro, entonces di clases y pasaron muchas cosas allá en México, pero ese es mi antecedente, hermanos, en la enseñanza, y me encanta enseñar. Y este domingo, hermanos, es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Antes de empezar con el mensaje, hace rato ustedes mismos me dieron pie a una palabra porque hablaban de una visión. En Isaías 43, cuando él dice, ya no se acuerden de las cosas pasadas. ¿No ven que estoy haciendo algo nuevo? Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos nos quedamos con la bendición que ya desde cuándo pasó. Cuando Isaías 43 habla de eso, les dice, ya no estén hablando de cuando abrió el mar muerto Jehová. Ya eso ya pasó. Ya estaban ellos en el destierro en Babilonia. Y cuando ellos les dice, dice, ya no vivan de cosas pasadas. Vean lo que ahora está haciendo el Señor. Ya está hablando de la reconstrucción del templo. Muchas veces nosotros, hermanos, oh Padre, te doy gracias porque me salvaste. Hermano, tiene 10 años que lo salvó el Señor. Oh Padre, te doy gracias por mi esposa que me diste. Hermano, tiene 20 años de casado. Es decir, llega el momento donde esas bendiciones, gracias Señor, pero ahora dime, ¿qué sigue? Eso ya pasó. Entonces, hermanos, hablaban de visión y yo digo, ¿qué sigue de aquí? Y ahí lo complementamos con Romanos capítulo 12. Acuérdense, hermanos, que Romanos es un libro de doctrina. Cuando se lee Romanos, se lee despacito, al pasito, va uno versículo por versículo, y en el capítulo dice que no nos amoldemos a este mundo. Y lo que pasa, hermanos, de que muchas veces nos acostumbramos a esa pasividad, a esa tranquilidad con que el mundo secular ve a Dios, y nosotros no lo vemos igual. Nosotros sabemos que Dios está vivo, que está aquí con nosotros y que podemos hablar con Él, ponerle nuestro sueño, nuestras esperanzas, y que Él nos indique qué es lo que sigue. Está bien las bendiciones que hemos recibido en el pasado, gracias a Dios, gloria a Dios, pero ¿qué sigue? Y por último, para terminar esta reflexión que ustedes mismos me dieron pie, hermanos, es que recuerden, hermanos, que el entendimiento de la palabra de Dios no es por estudio, es por revelación. ¿Qué quiere decir eso? Yo me puedo pasar días tratando de entenderle algo, pero si no le pido a Dios que me revele, no va a pasar nada. Antes de abrir la palabra, hermanos, antes de abrirla, Padre, revélame tu palabra el día de hoy. Y usted abre y empieza a entenderlo porque el Señor se la revela. No es por estudio, porque si no en las grandes universidades hubiera grandes seguidores del Señor, y no pasa eso, sino hasta que el Señor revela. Una ocasión me pasó esto, hermanos. Yo había tomado un estudio en el Southwestern Seminary de Dallas acerca de Juan. Cuando terminé de leer este evangelio, venía soy director de la extensión del seminario allá en San Leandro, California, y venía la primera clase, y con los alumnos voy y dije, les voy a hacer esta pregunta que yo había aprendido del seminario de Dallas, y dije, nadie me la va a contestar. Me habían regalado algo, no recuerdo si una playera, algo del seminario. Le digo a mi esposa, este va a ser el regalo para el que lo conteste. Lancé la pregunta, y un hermano que trabaja de jardinero, que todos los días está fuera de Home Depot esperando el trabajo, que apenas si puede leer, cuando lancé la pregunta, levanta la mano y le digo, sí, hermano, y me dijo exactamente la misma respuesta que yo acababa de aprender en el seminario de Dallas. El Señor te la reveló, hermano. El Señor te lo reveló. Entonces, hermanos, yo los animo de que cada vez que tomamos la palabra de Dios sea con humildad, reconociendo que nosotros no somos capaces de entender su mensaje de Él, a menos
que Él nos los revele. Y entonces, hermanos, así con todos nuestros defectos, yo, un alcohólico de 16 años, un día el Señor me reveló su palabra, y entonces le dije, bueno, si tú vas adelante de mí, Señor, yo voy a donde quiera que vayamos, hasta New Jersey si quieras voy. Hermanos, y con eso en mente, ¿qué les parece si oramos para que el Señor nos revele su palabra el día de hoy? Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, sabemos que estás aquí. Hace un momento cantábamos, y en el momento en que mi hermano cantaba que se abrieran las puertas del cielo, yo te lo decía y yo sentía, Padre, tu presencia, y sabemos que tú estás donde hay gente que te busca. Y en esta tarde, Padre, te necesitamos. Queremos mejorar nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestra salud. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están necesitados de trabajo. Padre, nosotros no podemos resolver eso, pero te tenemos a ti. Y por eso, Padre, primero alabando tu nombre, glorificando por quién eres. Y después, Padre, ponemos nuestras peticiones a tus pies, Señor. Indícanos qué vamos a hacer ahora. Que ya no vivamos de ayeres recordándonos de cosas pasadas, decía el profeta Isaías. Están pasando cosas nuevas. Padre, ¿qué sigue? Renueva nuestra mente para que podamos ver cosas nuevas, ríos en el desierto, donde no hay, que nosotros podamos ver que sí se puede, que sí podemos hacer algo. Padre, no lo vamos a hacer a menos que tú nos los indiques. ¿Cuántas cosas en nuestra vida las quisimos hacer y no nos salieron bien? Pero ahora hemos aprendido a caminar bajo tu dirección, bajo tu liderazgo. Y Padre, en este momento dejamos que seas tú quien hable y no yo, Señor. Permite, Padre, que tu palabra fluya y que tú hables a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendice tu palabra, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahí está. Cuenta la leyenda, hermanos, que estaba, voy a hablar del liderazgo de Jesús basado en la verdad. Cuenta la leyenda que estaba bañándose la verdad a la orilla del lago, desnuda. Entonces llega la mentira, se le acerca la verdad y le dice, oye, está muy bonito el día. Sí, está muy bonito, es cierto. Y le dice la mentira a la verdad, oye, dice, el agua se ve deliciosa para bañarse, dice. Sí, efectivamente se ve deliciosa, dice, vayamos a bañarnos. Se mete la mentira y la verdad, se meten a bañarse sin ropas. La mentira sale, se pone las ropas de la verdad y se va caminando. Cuando la verdad sale, no encontró su ropa y empieza a caminar y la gente se espantaba de verla desnuda. Y desde entonces preferimos ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad desnuda. Una de las cosas, hermanos, que nos enseña la palabra es la verdad. Precisamente dice nuestro Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros encontramos la verdad es cuando nosotros empezamos a ser libres. Yo cuando conocí la verdad es cuando reconocí que yo era un pecador y que estaba haciendo daño no solamente con mi cuerpo, sino a todos aquellos que me rodeaban. Muchos trataron de decirme que dejara yo de tomar, pero hasta el momento en que el Señor me reveló su verdad y pude ver la luz, fue donde mi vida cambió. En ese momento, hermanos, cuando yo conozco la diferencia entre la mentira disfrazada de verdad y la verdad desnuda, hermanos, empiezo a entender que el camino de Dios es un camino de verdad. Una mentira es una mentira incluso si todo el mundo la cree. La verdad es la verdad, aunque nadie lo crea. Si nosotros, hermanos, queremos ser líderes
en el servicio del Señor, tenemos que trabajar con la verdad. No hay otra, hermanos. No tengas miedo a la verdad. Puede doler mucho, pero es un dolor sano. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han dicho la verdad acerca de cómo somos como padres, como esposos, como amigos, y nos incomoda? Pero si se lo dice el Señor, no importa, hermanos. Es un dolor sano. Si son las 6 de la tarde, hermanos, y usted tiene esos 3 relojes, si son las 6 de la tarde y usted ve un reloj que dice que son las 8, ese no hace mucho daño, porque usted ya sabe que no son las 8. Algo está mal. El reloj que más daño hace, hermanos, es ese que casi parece que son las 6. El que dice son 6:05. Ese sí lo puede engañar. El de las 8 no. Y eso pasa mucho, hermanos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Acuérdense que Satanás, su principal característica es que es un imitador. Muchas cosas parece que vienen de Dios. Parece. Está tan cerquita la verdad que parece. Y a menos de que sepamos la palabra de Dios, vamos a reconocer que no es la verdad. El problema está, hermanos, que habemos muchos cristianos sentados en las iglesias que no leemos la palabra. Por eso quien sea nos puede engañar. Quien sea nos puede enseñar una falsa doctrina y como se parece, la aceptamos. Aun cuando son las 6 y nos dicen que son 6:05, lo aceptamos. Porque se parece, está muy cerquita. El de las 8 no nos engaña. Pero esa cercanía, hermanos, es la que nos puede engañar. Tengamos cuidado, hermanos, porque solamente la palabra de Dios nos puede indicar el camino directo, especialmente si vamos a hablar de plantación de iglesias, de liderazgo en la iglesia, hermanos. Tenemos que estar apegados completamente a la verdad. ¿De dónde viene toda esa lucha? Pues precisamente viene de nosotros mismos, hermanos. Acuérdense que hay tres voces que escuchamos. Una, la voz de Dios. Otra que es la voz del diablo. Y otra que es la voz de nosotros. La voz de Dios siempre va a hablar con la verdad. La voz de Satanás puede ser que parece. Porque él es un imitador. Su principal característica. Y muchas veces dice uno, oye, mira, esto es una bendición de Dios. Y alguien sabio puede decirle, espérate, hermano, espérate, vamos a orar. No, hermano, pero mira que ya hay que hacerlo. Espérate, hermano, vamos a orar a que el Señor nos confirme que viene de Él. Porque puede verse muy atractivo, bonito. Qué gran oportunidad. Pero si no viene de Dios, hermanos, después uno se da de topes y dice uno, no era de Dios esto. ¿Cómo nos dejamos engañar? Entonces, hermanos, cuando uno camina en el proceso de construir la iglesia, de servir en la iglesia, vemos la oportunidad y lo que sigue, ¿qué es? Orar por la confirmación de Dios. Es mejor esperar un momento que después tener problemas por una decisión mala, tomada rápida. ¿De dónde surge todo eso? Acuérdense que Santiago se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro de sabiduría. Así como Proverbios es para el Antiguo Testamento, Santiago es un libro de sabiduría para el Nuevo Testamento. Se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. Y Santiago nos dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Que no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Hermanos, ¿cuántas veces en nuestra oración estamos pidiendo cosas no para exaltar el nombre de Dios y para que todo sea de acuerdo a su voluntad, sino porque nosotros nos queremos satisfacer? Recuerden,
nosotros no oramos para darle órdenes a Dios, porque Él no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Oramos para pedir misericordia. Señor, este es mi deseo. Tú sabes cuánto amo a mi esposa que está enferma, pero que sea tu voluntad y no la mía. Pero hay veces, hermanos, nosotros oramos como dándole órdenes a Dios. Y entonces no dejamos que Él haga su voluntad, que Él se manifieste en todo lo que nosotros estamos pidiendo. Pero todo eso viene de aquí. El gran ejemplo que nos podemos obtener, hermanos, es en 2 de Samuel, cuando, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando Natán va a hablar con David acerca de que vivía en un pueblo 2 hombres, uno era rico, el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. ¿Y qué le dijo Natán? Tú eres ese hombre. ¿Ah? Tú eres ese hombre. Se llama Betsabé, sí sabes, ¿no? Hermanos, ¿por qué Dios mandó a Natán a hablar con David? Él quería tanto Dios a David, que Dios sabía que si no le ponía un alto, primero iba a ser Betsabé, después Lupita, y luego Carmelita, y luego. Muchas veces, hermanos, el Señor nos tiene que hacer un alto, porque nos quiere tanto que sabe que si no nos para ahí, nosotros le seguimos. ¿Quién sabe de qué estaba hablando, hermanos? Nosotros, ¿cuántas veces el Señor nos puso un alto? No, Nicolás, hasta aquí. Porque Él sabía que si Él no me paraba, nadie me iba a parar. Quería tanto Dios a David, hermanos, que le manda a Natán y a decirle: tú eres ese hombre. Yo, David, tú, David. Hermanos, y ahí es donde Él escribe un salmo precioso, donde Él reconoce que el problema está en el corazón. Y le dice: ten compasión de mí, dame un corazón nuevo. Él reconoce ahí, hermanos, que el problema era el corazón, que la azotea y que había salido a bañarse Betsabé y todo, pues digo, ¿dónde habrá estado la azotea? ¿Dónde habrá estado la tina? ¿Cómo fue que la vio? Etcétera. Eso era secundario. El problema, decía, no es eso, porque puede ser que después volviera a tener la misma oportunidad. Se vuelve a dar la misma situación como muchos de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿A poco ya por eso dejaron de haber oportunidades para hacerlo? No, las oportunidades siguen, pero yo ya soy un diferente hombre. Eso ya no me afecta. Una vez un hermano me decía un día: Nicolás, él me daba de comer en la boca cuando yo estaba en lo peor de mi alcoholismo, mi hermano de la iglesia. Y me decía un día: Nicolás, vamos a podernos sentar en una mesa con una botella en medio y no la vas a tocar. Y yo no lo creía, hermanos. Pero él tenía más fe que yo. Hermanos, no era de que, no te preocupes, David, ya no vamos a poner, nunca te va a pasar que vas a ver una mujer así. No, lo vas a ver, pero tú vas a ser un hombre diferente. Y eso ya no te va a afectar. Cuando esto le pasa, hermanos, Él dice: ten compasión de mí, lávame de toda mi maldad, reconozco. Y aquí dice una frase preciosa, hermanos, que queda para la historia, donde David dice: contra ti he pecado. Porque es bien fácil decir: no, ¿para qué salió ella? Y también ella, ¿por qué dijo que sí? ¿Para qué vino?
Empieza uno a echar la culpa, ¿no? ¿Ustedes no conocen a alguien que echa la culpa por lo que le pasa? Empieza uno a echar la culpa. No, ella, ¿para qué vino? Pues, ¿cómo se baña esa hora? Imagínense, yo salgo, pues, soy hombre. Nada de eso, dice, contra ti he pecado y contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, si de verdad nosotros entendiéramos ese versículo, cada vez que cometiéramos un error, dijéramos eso. Contra ti he pecado, Señor. Pero ¿qué decimos? Oh, fue su culpa. Fue su culpa. O si no hubiera pasado eso, yo no lo hubiera hecho. Si no hubiera lenguaje de víctima, alguien tiene la culpa, no yo. El lenguaje de responsabilidad es cuando yo tomo responsabilidad. Yo, Señor, yo fui quien dije que sí y reconozco mi culpa. Cuando esto pasa, hermanos, versículo 15 dice: abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Déjeme decirle, hermanos, si usted piensa ser el líder de la iglesia, líder de un ministerio, a menos que usted esté restaurado y que Dios viva en su corazón, entonces usted va a poder proclamar quién es Él. A menos que pase eso. Ahora, puede intentarlo sin que pase eso. Puede durar unos días, pero usted mismo va a sentir que va caminando solo, porque la presencia de Dios se siente, se vive, se nota. Hay veces llega uno a un lugar y, ¿cómo está, hermano? Bien, ¿por qué? No, está bien. No, ¿por qué, hermano? No, nada. Estaba yo orando. No, usted no estaba orando, hermano. Cuando uno ora, el rostro le cambia. Yo estaba cantando cuando el hermano dirigía que los cielos se abrieran. Fue algo precioso, porque cuando uno tiene ese contacto con el Señor, hermano, nuestro rostro cambia, hermano. Digo, sigue siendo uno morenito, ya quisiera uno tener el rostro de ellos, hermano, pero no nada, hermano, sigue siendo uno como es uno, pero los ojos son diferentes, la sonrisa, el abrazo, hermanos. Una persona que tiene a Dios se nota en el rostro, y alguien que hay algo adentro se nota en el rostro. No es un rostro sano, hay algo. Los ojos son el espejo del alma, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Usted quiere saber cómo es alguien? Platique una media hora. Con media hora tiene, hermano. ¿Cómo está? Bien, hermano. Alabando así. Y usted empieza a platicar y sabe qué hay adentro, hermano. Todo lo que haga, hermano, todo tiene que coincidir con sus creencias, con sus valores y con sus normas. Esas tres cosas, hermanos, tienen que estar presentes en todas las decisiones que usted tome. Y es por lo siguiente: creencias, lo que es cierto; valores, lo que es importante; y normas, lo que es correcto. Todo lo que usted haga, hermano. ¿Cómo escoge usted a su esposa, a su esposo? ¿Cómo le pide a Dios dirección para el ministerio que usted va a empezar? ¿Cómo busca un trabajo? ¿Cómo responde con su jefe de trabajo? ¿Cómo va con el doctor? ¿Qué es lo que hace con su... Todo, hermano, lo que haga usted en su vida tiene que coincidir con estas tres áreas. Si una de estas falla, hermanos, no lo haga. Mejor espere. Porque tal vez sea cierto, pero puede ser que no sea importante. O tal vez usted diga, no, lo voy a hacer porque es importante. Sí, pero tal vez no es correcto. O tal vez usted diga, no, es que no es lo correcto y es importante. Sí, hermano, pero no es cierto. Te estás engañando tú mismo con lo que estás haciendo. Entonces, hermano, todo lo que haga tiene que coincidir con estas cosas. Y si las tres coinciden y encajan, hermano, pídale la dirección al Señor y dígale, Señor, ya entendí, es tu deseo. Seguimos caminando, seguimos caminando, seguimos caminando. Cuando esto pasa, hermanos, con David, ¿qué fue lo que pasó? Porque después es él un hombre diferente. Acuérdense, hermanos, que cuando en Primera de Samuel, cuando después de Saúl, vamos a empezar aquí. Acuérdense, Primera de Samuel empieza con Ana. Ella está orando por un hijo.
llega el hijo que es Samuel. Los hijos de Elí estaban haciendo mal en el templo y el Señor ya estaba preparando a este niño que va a ser quien va a ser el sacerdote, porque los hijos de Elí salieron pero como para rifa, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Llega Samuel. ¿Y qué pasó con los hijos de Samuel? Lo mismo, ¿verdad? Y dice Samuel: tus hijos no están sirviendo al Señor, queremos un rey. Y es cuando unge a Saúl, que andaba buscando las burras. Saúl se fue, perdieron las burras, dice: hay un adivino allá que nos puede decir lo que pasa. Y van a buscar a Saúl y le dice: tú eres el ungido. Y él es el primer rey, pero pronto desobedece al Señor. Hermanos, en menos de un capítulo que estamos leyendo vemos que desobedece al Señor. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Has desobedecido al Señor. El Señor ya está buscando a alguien conforme a su corazón. ¿En quién estaba pensando ya? En David. Hermanos, todos estamos llamados para servir al Señor, pero un requisito indispensable para el liderazgo y para servir es ser obediente. Si usted... Hay dos cosas, la santidad y la obediencia. La búsqueda de la santidad por medio de la oración y la obediencia son requisitos, hermanos, indispensables para poder servirle al Señor. Muchas veces, hermanos, cuando el Señor nos pone un hasta aquí, tiene que haber un cambio de mente. Tenemos que salir diferentes de esa prueba. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Lo había negado. Oye, pero tú andabas con él. En una de las versiones dice, en la tercera negación dice: les juro que no conozco a ese hombre. A ese nivel llegó el apóstol Pedro. Pero después, cuando él se da cuenta quién es y se arrepiente, en su primer mensaje en el libro de Hechos, 3,000 personas, que ni el mismo Jesús registra la Biblia que haya pasado con él. Pedro lo hace. ¿Por qué, hermanos? Porque regresa como un hombre transformado. Lo mismo pasa aquí, hermanos, con David. Ya que pasa eso, ¿qué es lo que lo lleva de un quebrantamiento a su restauración? Y ya recordé, hermanos, cuando empieza cuando el profeta Samuel empieza a hablar de David, le dice Dios a David que nunca lo iba a dejar. Pregunta: ¿cuántas batallas perdió David? 0. Ni una batalla perdió David. ¿Cuál es la diferencia entre David, Saúl y nosotros? Que David, cada vez que cometía un error, no lo volvía a hacer. Aprendía de la lección, se arrepentía, seguía caminando. Un hombre pecador como nosotros, hermanos. Peor, asesino, mentiroso. Ahora manda al esposo de Betsabé que vaya al frente para que lo maten luego, imagínense. Ese era David. Pero cuando él reconoció quién era, dice: Señor, yo no merezco, dame un corazón nuevo porque contra ti he pecado. Y nosotros no somos así. Pero deberíamos de aprender de ese liderazgo de David, hermanos. Estos dos aspectos lo llevan de un quebrantamiento a una restauración. Primer paso. El primer paso es que Dios nos revela nuestro pecado. Muchas veces, hermanos, le damos vuelta a algo malo que estamos haciendo, pero llega el momento en que Dios nos habla directamente. ¿Sabes qué, Nicolás? Estás mal. Tenemos que estar abiertos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, porque si no estamos atentos es muy probable que nos dice y dice y dice que estamos mal, pero si nosotros tenemos nuestros oídos cerrados, hermanos, no estamos oyendo. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Seguimos caminando en el mismo camino equivocado. Por eso, ahí le hace saber, dice: David ordenó que la llevaran en su presencia, se acostó con ella. ¿Y qué había pasado? Queda embarazada. Le revela su pecado Natán a David. Y donde dice pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Pero aquí viene, hermano: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. ¿Cómo se llama, hermanos, cuando un esposo pierde a una esposa? O al revés, una esposa pierde a un esposo. ¿Cómo se llama?
Viuda. ¿Cómo se llama cuando un hijo pierde a su padre o a su madre? Huérfano. ¿Cómo se llama cuando un padre pierde a su hijo? No hay palabra, porque el dolor es muy grande, que no hay palabra que encierre el dolor de perder a su hijo. Nosotros lo vemos muy de pasadita este versículo, pero cuando el profeta le dice, ¿sabes qué, David? Está bien, el Señor ya te ha escuchado, pero tu hijo va a morir. Oh. Ustedes se imaginan que por su pecado que usted hizo le digan, ok, está bien, Nicolás, no hay problema, pero tu hija va a morir. Con Dios no se juega, hermanos. Y aún con sus ungidos, Dios fue recto. Dios fue recto. Por eso, hermanos, cuando oremos por nuestros hijos, siempre oremos porque el Espíritu del Señor nunca se aparte de ellos. Porque no hay cosa peor que estar sin Dios, hermanos. En este momento, ¿sabes qué? Está bien, David, te arrepentiste, está bien, pero tu hijo va a morir. ¿Se imaginan el dolor de David, hermano? Porque nosotros nos quedamos como atorados en la imagen pecaminosa del acto con Betsabé, y cuando vemos que pierde al hijo, lo vemos como consecuencia solamente de paso. Pero ahí hay un dolor muy grande de David, perder a su hijo. Cuando esto pasa, le revela el pecado, y hay dos formas en que Dios nos puede revelar nuestro pecado. Primera, a través de la convicción del Espíritu Santo. Hay algo que en nosotros nos dice, estás mal, Nicolás, no hagas esto. ¿Qué no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Hermanos, así nos vayamos al rincón más apartado, ahí está Dios, hermanos, con nosotros. Él sabe de lo que está pasando. Una ocasión yo fui allá a Salinas a visitar a un cliente de parte de mi trabajo, y era una de esas casas, hermanos, que hay un jardín, bueno, un patio grande, allá está la casita, allá en el medio del campo, allá en el área de Fresno y Salinas. Entonces vi la bardita y dije, pues no hay perros, fue lo primero que chequé, hermanos, no hay perro. Y dije, pues yo voy a brincarme y voy a pasar. Y voy brincando, hermanos, y ahí voy caminando cuando suena mi celular y, bueno, dice, pastor, ¿por qué se anda brincando la bardita? Y dije, ay, Diosito, ¿quién está aquí? No había nadie, hermanos, era una casita ahí en medio de nada. Y yo dije, pues yo me brinco, pastor, ¿por qué se anda brincando? Dije, ¿quién es, hermano? Dice, hermano, no quiero decir, vas a estar viendo, ¿no? Dice, hermano, soy yo. Dice, justo cuando usted se brincó, yo iba pasando con mi bendice. Hermanos, así usted un día crea, no, ahorita nadie me está viendo, ahorita. Para empezar, el Señor sí lo está viendo, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice la palabra de Dios, el necio huye aunque nadie lo persigue. Cuando uno empieza a hacer cosas equivocadas, ya me habrán visto, híjole, ojalá y no. ¿Qué necesidad, hermano? ¿Qué necesidad de haber hecho algo incorrecto para vivir de esa manera? David, primero, ahí nos dice que nos puede revelar nuestro Señor nuestro pecado a través de la convicción del Espíritu Santo, y sabemos que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. También por medio de las Escrituras, ¿no? Por medio de las Escrituras el Señor nos habla. Hermanos, cada vez que leemos la palabra parece que cuando nos está hablando directamente el Señor, parece que Él lo vio. Lee uno y dice, ay, Señor, ok, ya entendí. Pero si no leemos la palabra de Dios, hermanos, el Señor nos puede estar gritando y nada va a pasar con nosotros. Entonces, primero nos revela nuestro pecado y después viene la transformación personal, hermanos. Y aquí es donde se refleja en el Salmo 51 cómo este hombre empieza a cambiar. Dice él, ten compasión, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, si nosotros pudiéramos hablar así con el Señor como habló David, cuánta bendición y transformación habría en nuestras vidas. Decirle, Señor, ten compasión de mí, transfórmame, hazme un hombre diferente. Y esto es lo que pasa con él. ¿Cómo sabe usted que está en rebelión, hermano? ¿Cómo sabe usted
que no está obedeciendo la palabra de Dios. Por lo que veo aquí hay puro obediente, por las caras que veo, ningún pecador hay aquí en esta iglesia, hermano. Pero puede ser que conozcan a alguien ustedes que sea rebelde. ¿Sí saben qué es rebelde? Sí, ¿verdad? Más o menos. 4 causas comunes de la rebelión. Primero, el pecado. Hermanos, ¿se acuerdan cuando sale el pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan que ellos estuvieron de esclavos 400 años? Ahí no había ahorros, hermanos. Pues si ni trabajando tenemos ahorros. Ahora imagínense de esclavo, hermanos. Ahí no había ahorros. No tenían guardado nada. Y le dice el Señor, agarre sus cosas, váyanse. Van a matar el cordero, ponen la señal, el espíritu va a pasar, a ustedes no les va a pasar nada, y váyanse. ¿Así nos vamos? Sí, no se preocupen. El pueblo les va a dar sus joyas, les va a dar de comer, y van a salir como si esos hubieran sido sus ahorros. Y dice la palabra, hermano, que el pueblo le dio sus joyas, salieron con comida y hasta con cordero fresco, porque era del día anterior, hermanos. Salieron con todo, hermanos. No habían pasado 2 meses. ¿Qué hicieron con esas joyas, hermanos? ¿Junta Moisés? No viene, pues hay que hacer un becerro. Y Aarón estaba ahí aprobando que lo hicieran. Lo que les dio el Señor, hermanos, un becerro. ¿Cuántas veces nosotros, de lo que hemos recibido del Señor, no hemos hecho lo correcto, hermano? ¿Cuántas veces, hermanos, de lo recibido de Él, en lugar de darle alabanza y honra a Él, empezamos a usarlo en cosas equivocadas? Exactamente lo mismo que hizo su pueblo cuando con sus joyas hizo el becerro. No solamente es el pecado, las formas, las causas comunes de la rebelión, una el pecado, la otra es Satanás. Él viene a robar, a matar, destruir. Sin embargo, nuestro Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, hermanos. Es importante que aprendamos a reconocer cómo habla Él, que es un engañador, imitador y nada más bien quiere destruir familias, relaciones con los hijos, todo quiere destruir, hermanos. Tengamos cuidado, porque Él nos puede hacer caer. Otra cosa, hermanos, es que uno mismo sabe de lo que estamos mal y aún así lo seguimos haciendo. Sabemos que es incorrecto, hermanos, y lo seguimos haciendo. Esa es una rebeldía, hermanos, de que ya sabe uno que eso está mal y lo seguimos haciendo. ¿No conocen a alguien así? Allá, lejos. Dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas veces decimos, no, es que así debe ser, pastor? ¿Pero por qué, hermano? No, pues el Espíritu Santo me dice. ¿De dónde sacó que el Espíritu Santo le dice eso? Usted como ya usted lo dice y usted es sabio, pues ya cree que eso es lo que hay que hacer. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y por último, la separación con Dios. Muchas veces, hermanos, uno mismo cae en pecado y en rebelión porque uno se aleja de Dios. No importa, hermanos, que tal vez sea usted el único en su casa que esté orando, pero ore. No importa que sea usted el único que viene ese domingo a la iglesia, pero venga. No importa que sea usted el único que esté alabando al Señor, hágalo. Yo me acuerdo, hermanos, una ocasión nos invitaron a dar una conferencia de matrimonios ahí sí en Fresno. Y cuando le digo al hermano, al pastor, le digo, pastor, ¿dónde voy a estar con los varones? Y me saca afuera y me dice, aquí, abajo de un árbol, hermano. Le digo, ¿aquí? Dice, aquí, hermano. Aquí les gusta estar a los hermanos. Cosa preciosa, hermanos, cuando sabemos, tenemos nuestros lugarcitos para encontrar al Señor. Pues si aquí dice usted, hermano, pues aquí lo hacemos. ¿Por qué? Porque ahí es muy caliente en Fresno. 102 al mediodía y que entonces ahí tienen sus lugarcitos, gente de campo, gente del campo, ¿no? Entonces aquí, hermano, si usted está abajo de un árbol en su break, allá en medio de donde ande,
ahí alabe al Señor, ahí dele gracias, ahí usted, hermano, busque al Señor, porque no sabe si en media hora usted va a necesitar de su consejo. ¿Nunca les ha pasado, hermanos, que acaba usted de orar por algo y una hora dice, ay Señor, esto es exactamente lo que te estaba pidiendo hace un momento? Cuando uno se separa de Dios, hermanos, es cuando uno empieza a andar en rebeldía. No nos separemos de Él, hermanos. Había un guerrero muy temido en el pueblo, y dice, yo quiero que alguien me explique cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Este guerrero lo conocían todos porque era un guerrero que había matado a muchos, un guerrero fuerte, alto, con su espada, con su armamento, y cuando caminaba él, la gente se iba a un lado, le tenían miedo, se espantaban de él. Y dice, yo quiero que alguien me explique de lo que es el infierno y lo que es el cielo. Y le dijo, dice, ¿sabes qué? Vete allá a la montaña, allá hay un hombre sabio, él te va a explicar qué es la diferencia entre el cielo y el infierno. Este guerrero que era temido allá en el pueblo se va a lo alto de la montaña, llega y encuentra la cueva de este hombre sabio, entra a la cueva y el hombre sabio estaba ahí haciendo su té, estaba moviendo su té, y le dice, hombre, necesito que me expliques cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. El sabio seguía moviendo su té. ¿Qué, no me escuchas? ¿No sabes quién te está hablando? Yo, que soy el hombre más temible de allá, y tú me estás ignorando. Y el sabio seguía moviendo su té. ¿No me vas a explicar qué es la diferencia entre el cielo y el infierno? Ahorita vas a ver, te voy a matar. Saca su espada y va a matar al sabio y le dice, ese es el infierno. Se queda ahí, se da cuenta de lo que por su carácter y su reacción va a hacer, suelta su espada, cae de rodillas a llorar y le dice, ese es el cielo. Hermanos, muchas cosas de las que nosotros vivimos en nuestro hogar es porque un día nos sentíamos ese guerrero y ahora me van a escuchar a mí. Y yo voy a decirles que... Y después nos damos cuenta que la cosa no era así, hermanos. Yo como padre he tenido que aprender muchas cosas. No, si estas no son gratis, hermano. Y ahora que Villa viene aquí. Este es de aquí, tuyo. No. Hermanos, ¿cuántos hemos cometido errores en el esfuerzo de ser buenos padres? Todos, hermanos. Y nosotros mismos puede que ocasionemos que en la casa tengamos o un infierno o un cielo. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos, a que caminemos en paz unos con los otros. Primero, hermanos, amándonos aquí en la iglesia unos con los otros, como somos, hermanos, con defectos. No trate de cambiarle los defectos a una persona, más bien ore para que el Señor trabaje con él o ella. Hay veces decimos, Señor, aquí te la dejo, es más, ya me voy. No, sino Samuel, hermano, que lo dejó Ana. No, ore. La oración del justo puede mucho. Para nuestros hogares, para la iglesia, hermanos, para todo. Una pregunta, hermanos. Si un árbol cae en medio del bosque, pero no hay nadie, ¿suena cuando el árbol cae? No hay nadie. En medio del bosque, un árbol cae, ¿suena? Para que haya sonido, ¿qué es el sonido? El sonido es una sensación o impresión producida en el oído por el conjunto de vibraciones que se propagan en un medio elástico como el aire.
Quiere decir que necesita ver eso que pasó en el medio, que se propague por el aire y que haya ¿qué? Si no hay oído, no hay sonido, aunque se caiga. Usted puede venir aquí a escuchar la palabra de Dios, pero si usted está pensando en los plátanos fritos y el arroz, ¿qué comen ustedes, hermanos? Que se comen ricos los dominicanos y los puertorriqueños. Si usted está pensando en el plátano frito y dígame, otra cosa. El lomo saltado y tal. Arroz y habichuelas, hermanos. Y a esta hora, hermanos, ¿para qué les toqué ese tema? Ahora más van a estar pensando, hermanos. Si usted viene aquí, se expone la palabra de Dios, pero si usted no está oyendo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cómo va a salir? Igualito que como entró. Y yo cada vez que voy a una iglesia, yo digo, Señor, permite que yo salga diferente cuando salga yo de esa puerta. Pero si usted viene y hasta tiene el pie así nomás, ¿y a qué horas son? ¿Y a poco le van a dar más tiempo? ¿Qué? Porque es invitado. Hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe cómo va a salir? Bueno, es más, va a salir enojado. Pero si usted pone atención, usted escucha, va a salir diferente. Hasta el tiempo se le va a ir rápido. Pero hermanos, esto es cierto, esto pasa, hermanos. Venimos a las iglesias y estamos pensando en el martes. Hermanos, es domingo, son las 10. ¿Qué tiene usted que estar pensando en el martes? Viva el presente. Para muchos de nosotros, hermanos, para muchas personas de las iglesias, probablemente hoy sea el único día que va a escuchar la palabra. Porque mañana se sube al bus que yo anduve ayer para ir a Nueva York, hermano, puro merengue y toda esa que ya estaba yo al final así. Hermanos, de New Jersey a Nueva York, 1 hora, yo ya venía así, hermanos, ya venía así. Y dije, no, me aviento ida y vuelta, ya voy a empezar a cantar. Hermanos, sí, hay otro ritmo, ¿no? De aparte del merengue y mire, hermana, usted sí ha subido esos carritos, hermana. Pero dígame los 4 evangelios. ¿A poco hay 4, pastor? Sí, son 4. Pero hermanos, bueno, aquí les voy a contar otra historia. Había un príncipe que vivía con su papá, el rey, y se roban la perla del reino, ¿no? Entonces estaba la idea de que se la habían robado uno del país de los leprosos. Alguien del país de los leprosos vino y se robó la perla. Hay que ir a rescatarla. Y dice el príncipe, yo voy a rescatar la perla. Bueno, pero para ir a rescatarla se van a dar cuenta luego quién eres. Entonces tienes que ir vestido como leproso, tienes que hablar como leproso, tienes que vivir como leproso. Sí, yo lo hago, yo voy a rescatar la perla. Y se fue. Pasó un tiempo, no encontraba la perla, pasó más tiempo y después siguió viviendo. Empezó a vivir en realidad como leproso, a vivir como leproso, a hablar como leproso. Eso nos pasa a todos, hermanos, si no tenemos cuidado. El mundo secular es tan atractivo, hermano, que hay veces dice uno, oye, si está bonito allá, se ven contentos, se ve que la están pasando bien. Yo vengo de un ayuno y mire, ellos, se ve atractivo. Y hay veces, tanto vivimos allá en ese mundo secular, hermanos, que empezamos a pensar como leprosos, a vivir como leprosos, y se nos olvida que somos hijos de un rey. Pero ya vivimos como leprosos. Eso nos pasa, hermanos. Uno hay veces en el trabajo ve uno y de pronto empieza uno y después uno, más uno como pastor, hay cosas que dice uno, no, o sea, ni siquiera lo puedes decir, pensar, nada. Sí es cierto, yo ya no soy de ese mundo, soy hijo del rey. Mejor me regreso allá, porque ahí, aunque
soy el hijo del rey. Aquí soy como un leproso. Antes, hermanos, actuábamos de forma diferente, pero ahora ya no somos iguales. ¿Sí o no, hermanos? Somos diferentes, ¿no? 16 años, hermanos, como alcohólico. Imagínense cómo era mi vida. Pero ya no soy el mismo de antes, hermanos. Ya no. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas ahora que soy hombre, dejé lo que era de niño. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿ya dejó de hacer las cosas de antes? ¿Y ahora ya se comporta como un hombre, mujer adulta? ¿O sigue como cuando era niña? Como cuando era niño, espiritualmente estoy hablando. Platón dijo, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo de la luz. A mí, hermanos, me toca mucho cuando hay varones que no quieren saber qué dice aquí. Prefieren vivir en la oscuridad porque tienen miedo de ver la luz. Hermanos, cada vez que le abrimos y nos vemos, porque esto es como un espejo, y nos vemos ahí, muchas veces quisiéramos que esa hojita ni estuviera, ese versículo que no lo dijera, esa enseñanza que no. Pero hermanos, la verdadera tragedia es cuando el hombre no quiere conocer la luz de Dios. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Ya no somos como antes. Ahora tenemos que hablar diferente. Hablar lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. En el Evangelio de Lucas, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, llénese de la palabra de Dios y va a empezar que usted empiece a hablar diferente. Pero si no la lee, ¿qué va a decir? Si no tiene la palabra. No solamente es hablarlo, sino pensarlo. El rey Salomón enseñaba que el hombre es como piensa. Lo que domina los pensamientos de una persona revelan su carácter interno. Cuando los pensamientos que nos gobiernan contradicen la palabra de Dios y pensamos egoístamente en lo material, lo pasajero, la diversión, en lo malo, lo injusto, lo inmundo, entonces estamos pensando como niños, como antes de conocer al Señor. ¿Cómo dice esto? Que si mis pensamientos contradicen la palabra de Dios ahora que soy cristiano, quiere decir, hermanos, que yo todavía sigo viviendo como niño, pensando como niño, hablando como niño. Y no, hermanos, si usted ya tiene un tiempo caminando con el Señor, usted ya no es visita de esta iglesia, hermanos. Usted ya es parte fundamental de esta iglesia. ¿Qué puedo hacer? Puedo enseñar, puedo recoger la basura, puedo recoger la computadora cuando se caiga, puedo hacer muchas cosas. ¿Qué puedo hacer? Hay tanto trabajo que hacer en una iglesia. Mover las sillas, aspirar, hablarle a los hermanos que no vienen, hablar a los enfermos, orar por los enfermos. Hay mucho trabajo. No, pastor, yo no hago, es que no canto. ¿Y desde cuándo te dijeron que solamente se canta en la iglesia? No son pichones. Aquí venimos a orar, a cantar, a leer, se barre, se sirve agua. Hay muchas cosas que hacer. Imagínense que todos hoy estuviéramos haciendo algo, todos. Se vería mucha actividad, porque estamos haciendo, pensando, no como niños, sino como ahora personas diferentes. Y lo que yo estoy pensando revela mi carácter. Hay 4 temperamentos, todos lo sabemos, hermanos. Yo no sé cómo sea usted. Sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Sería interesante un día tener ese estudio con todas estas áreas, hermanos. Pero sí sabemos, ¿verdad?, que todos tenemos un tipo de temperamento. No sé, sepa cuál es usted.
Por las caras tal vez se identifique usted con alguno. Oh, yo soy así. El carácter. Preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que los otros creen que tú eres. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre carácter y carisma? Carisma es lo que la gente dice de usted cuando está frente a todos, cuando usted está frente a un público, cuando usted está enseñando, cuando todos lo ven. ¿Qué dicen de usted? Oh, mira, la hermana es bien alegre. Oh, mira, el hermano es así. Oh, mira, ese es el carisma. ¿Qué es carácter? Cuando usted llega a su casa, cierra su puerta y nadie lo ve, eso es quien es usted en verdad. Eso es el carácter. El temperamento es genético. Todos nacemos con algo. Mi familia, mis hijas, algo tienen de Pacheco y algo tienen de Solano. Eso es genético. Aunque quieran ellas, pobrecitas, pues se parecen a mí o se parecen a la mamá. No hay manera de que, aunque yo quisiera que se hubiera parecido al pastor, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque es genético. Eso ya no hay manera, hermanos. Eso es genético, el temperamento. El carácter no es genético. El carácter se va formando conforme lo que uno va viviendo en la vida. El temperamento más el carácter da la personalidad. Eso es lo que usted, cuando se para, presenta, es una combinación entre su temperamento, su carácter. Deje, hermanos, que el Señor moldee su carácter. Por último, no solamente debemos dejar de hablar como niños, pensar como niños, sino también juzgar. Juzgar como niños es conducir su vivir con las características propias de un infante. En esa etapa, los seres humanos lloran por cualquier razón. ¿Sí conocen a alguien que llore por todo? Por nada y por si al caso. Son dependientes de otros. Es que tú no me dijiste. Pues si no sabías que se iba a hacer. Sí, pero no me dijiste. Como los niños. Quieren siempre jugar. No asumen ninguna responsabilidad. Se sienten el centro de todo y no les gusta compartir lo que tienen. Esas son evidencias de un cristiano inmaduro. Acuérdense, hermanos, que para servirle al Señor podemos tener las 3 P's, P de Pedro, las 3 P's que nos impiden. Si un líder anda en busca de poder, prestigio o posesiones, esto le puede impedir servirle al Señor. Buscar las 3 P's: poder, prestigio, posesiones. Lo que el Señor quiere de nosotros es las 3 T's: nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestros tesoros. Poder, posesiones, prestigio. Esto nos puede impedir ser un buen líder. Lo que el Señor quiere de nosotros es nuestras 3 T's: talentos, tiempo y tesoros. Pero no le queremos dar tiempo, no queremos compartir nuestros talentos y menos mi diezmo. Venimos de una cultura donde nos enseñaron a dar limosnas. Aceptamos al Señor y somos cristianos y no damos diezmos. Seguimos dando limosnas. Pero ya no podemos pensar como niños, juzgar como niños o hablar como niños. Tenemos que pensar diferente, hermanos. Estoy terminando. La cruz nos está esperando a todos. Enfrentemos la verdad. Arrepintámonos donde hay que hacerlo y regrese. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, preciosa es tu palabra que nos guía. Prácticamente nos va dirigiendo qué hacer y qué no hacer, pero somos rebeldes. Venimos a un servicio con los oídos cerrados.
no leemos tu palabra. Ahora entendemos, Padre, por qué muchas veces seguimos hablando como niños, juzgando como niños y pensando como niños. Sácanos de seguir pensando como el pueblo tuyo que habla Isaías 43, seguir pensando de cuando se abrió el mar rojo, sino ahora, Padre, eso ya pasó. Gracias por lo que ya has hecho en nuestras vidas. Gracias por la salvación. Gracias porque nuestra familia es salva. Gracias, Señor. Pero ahora, Padre, renueva nuestra mente para que ahora podamos caminar a la siguiente etapa. ¿Qué sigue, Señor? Indícanos. ¿Cómo podemos ser mejores líderes en la iglesia? ¿Cómo puedo ser mejor líder en mi casa, en mi matrimonio, como padre, como esposo, en el trabajo, en la comunidad? ¿Cómo puedo hacerlo, Padre Jesús? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Indícanos, Señor Padre, qué hacer. No sabemos. No permitas que confiemos en nuestra propia sabiduría, Señor, porque nosotros pensamos que tenemos la verdad, pero solamente tú la tienes. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra en esta tarde. Y yo te pido que tú guíes a tu pueblo a donde quieras que ellos lleguen. Que ellos sean perceptibles. Así como ese árbol produce sonido solamente si hay un oído. Así, Padre, yo te pido que ellos cuando entren por estas puertas, el primer pensamiento que tengan sea: Señor, permite que cuando yo salga yo diferente, transformado. Padre, lo dejamos en tus manos. En el nombre precioso de aquel que caminó sobre las aguas. En el nombre precioso de aquel que los vientos le obedecen. En el nombre de aquel que cargó una cruz que yo merecía cargar. Que murió por mí para que yo estuviera en aquel lugar donde Él dice que se adelantó a preparar moradas. Donde su Padre y Él están para que donde Él esté, yo también esté. En el nombre de mi Señor Jesús oramos. Y la iglesia dice: amén. Que Dios los bendiga, hermanos.